Dile algo. A canturrearse dijo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bello. ¿Usted es el escultor de todo esto? Muy bonito. ¿Cuánto se demora haciéndolo? En todo el proyecto llevo 80 semanas. 80 semanas. Wow. Impresionante, pana. Felicito. Muy lindo. ¿Y el significado, papi? Lindo. Muy lindo. ¿Qué Muy. significado? Los invito a que lo conozcan. ¿Qué? Parquéese ahí. Apague esa música. Toma un break. De aquí, de Florida. Sí, amor, mira este bebé. Tome, papi, para que usted lo grabe. Wow. Es que está espectacular, ¿ah? Tome, papi. Una serpiente. 80 semanas. En los 3 barrancos, ¿no? Sí. En este llevo 8. 8 semanas. Bueno, y cuéntanos la historia. Venga, les cuento la historia. A ver, te lo dejaste bien parqueado. No, sí, este ya. Yo me hago acá. A ver, les cuento más o menos qué es lo que hago yo con mi trabajo. Mi trabajo son simbolismos adaptados a una temática. La primera que vieron es existencia, vengo haciéndole un tributo, una exaltación a la creación, se compone de todos los elementos que integran esa creación. La segunda, el lamento de la Pachamama, que es un recorrido por la inconsciencia del hombre y su comportamiento con la naturaleza. Y en esta ocasión estoy manejando el tema el Jardín del Edén. El origen del Jardín del Edén, la revelación. Es una historia que todos conocemos, identificamos fácilmente sus personajes, pero esta historia tiene un problema. A la gente le cuesta digerirla, aceptarla, asimilarla o creerla por la parte metafórica que confunde, ¿verdad? No está muy clara, entonces por eso tenemos como cierto rechazo hacia esta historia. Pero en esta oportunidad, con este trabajo, pues pienso de pronto aclarar con mi interpretación ese origen de nuestro génesis, de la humanidad, nuestro comienzo, ¿verdad? Me falta una de las piezas principales, que es la que va aquí en esta gruta. En esta gruta me falta tallar un domo o una cúpula, y dentro de esa cúpula pues voy a intentar tallar a un Jesús sentado en un trono, como nunca lo hemos visto en la plástica. Siempre lo hemos visto crucificado, resucitado, pero nunca reinando como un Dios, ¿verdad? Entonces la historia comienza desde acá. Desde la profundidad de la tierra Dios crea al hombre y lo crea en su naturaleza, dándole cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Desde la profundidad del hombre crea a la mujer. Desde la profundidad de la mujer Dios continúa su creación. Estando Adán y Eva en su paraíso, en pleno idilio, en su jardín, todo marcha muy bien. Que pues de pronto se encuentran en una situación que es lo que les pasa a las parejas hoy en día, pelean por cualquier bobada, ¿verdad? Entonces tuvieron una diferencia de pensamiento, una diferencia de ideología, ya sea porque a ella no le gustó el nombre del animal que él quería, o a él no le gustó el nombre de la flor que ella quería. Tuvieron una diferencia de pensamiento, dejando poner su enojo sobre el sol, es decir, todo el día duraron enojados, separados. Estando ella en esa condición, apartada, separada, desprotegida de su marido, aparece el tercero en escena, que es aquel que no se nombra. La historia nos lo muestra como una serpiente. En latín, serpiente quiere decir, significa ser sapiente o alguien con mucho conocimiento, o en el mundo antiguo la serpiente es símbolo de conocimiento, ¿verdad? Entonces vemos que este ser es mucho más antiguo que los 2 primeros seres humanos, ¿verdad? Por lo tanto tiene más conocimiento de ciencia. Este ser, viéndola a ella en esa condición, apartada, desprotegida de su marido, se acerca a ella para seducirla, y la seduce con palabras lisonjeras, y la seduce hasta el punto de copular con ella. Fruto de esa copulación es su primer hijo, Caín. Como los tiempos no están establecidos en ese entonces, ella ve que su naturaleza se altera, su naturaleza cambia. Algunos eruditos y judíos rabinos están de acuerdo y afirman que la condición inicial de los 2 primeros seres humanos era una condición de seres luminosos, ¿verdad? Su cuerpo irradiaba luz por venir de una fuente de santidad o de pureza, ¿verdad? Que es Dios. Entonces lo muestran algunos relatos bíblicos. Moisés, cuando subía al monte de Sinaí a hablar en la presencia de Jehová y luego descendía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se asustaba porque veía que su rostro resplandecía, se iluminaba, ¿verdad? Más adelante en los evangelios aparece la transfiguración de Jesús, cuando Jesús habla con Moisés y Elías en el huerto delante de sus discípulos, programando la entrega del Hijo del Hombre, o sea, de él mismo. Entonces los discípulos ven que su cuerpo se ilumina, ¿verdad? Se transfigura. Entonces vemos que hay una
la condición inicial de los dos primeros seres humanos era una condición de seres luminosos. Pero ella, al tener esa copulación con este ser, ¿verdad? Esa pureza, esa luz se apaga, se pierde, entonces su naturaleza se altera. Al ver que su naturaleza se altera, a ella se le ocurre la genial idea de venir a buscar a su marido, ¿verdad? A Adán, que está en esa condición de santidad, de pureza, aún conserva su luz, y ella piensa, si lo seduce de la misma forma en que ella fue seducida muy sutilmente y se llega a él, ¿verdad? Pues de pronto él le puede devolver ese brillo, esa luz, nuevamente su condición, y de esa forma hacerle creer que el hijo que lleva en su vientre es de él y no de aquel. Pero como Dios es omnividente y lo ve todo, pues descubre su engaño y es cuando los destituye del paraíso, ¿verdad? Entonces aquí he recreado esa escena donde está Eva en su concupiscencia. Téngame en esa parte ahí, concupiscencia. Luego la parte, la historia. Yeah. Sí. Es la que confunde, que es cuando aparece Adán tomando el fruto, comiendo la manzana, ¿verdad? En el paraíso, el fruto más apreciado, el más delicioso, lo mejor que hay para comer en el paraíso son las manzanas, ¿verdad? Entonces a Eva se le ocurrió la genial idea, fue un pensamiento que ella tuvo de ofrecerse a sí misma muy sutilmente como un fruto. Entonces aparece, vemos una situación. Cuando Eva va a buscar a Adán y seducirlo para recuperar su condición, aparecen los dos primeros seres humanos de la tierra haciendo por primera vez el amor. Esto fue un evento que transformó el universo. Me falta recrear esta escena donde dice: los ángeles del cielo acercaron su rostro a la tierra para ser testigo de estos hechos. Entonces, esto fue un momento de un desbordamiento de pasión, de caricia, de besos. Hacer el amor para Adán y Eva por primera vez fue algo tan bello, tan dulce y tan delicioso como comerse una manzana. Eso explica la parte metafórica. Toda esta escena pues va a estar rodeada de pájaros, flores y jardines para darle más composición y fuerza a la obra. Me devuelvo a la concupiscencia. Dios nos acusa a la humanidad de ser destituidos o no tener derecho a heredar la tierra, ¿verdad? O a vivir en la tierra. O estar en su presencia por un pecado, una maldad, una concupiscencia, ¿verdad? Y supuestamente en esta historia nos lo hace entender que es que porque este man se comió la manzana, ¿verdad? Eso no nos cabe en nuestro razonamiento. Entonces vamos a buscar el origen de esa concupiscencia. Concupiscencia, ¿saben qué significa concupiscencia? No. ¿No? Yo no. Concupiscencia quiere decir conciencia del acto concebido que en consecuencia genera culpa, ¿sí? Entonces, vamos al origen de todo esto. ¿Dónde nace esa concupiscencia? Este ser, ser que no se nombra, aquel que no se nombra, cuando existía, estaba en la eternidad, ¿verdad? Estaba en la presencia de Dios y estaba en la condición de gobernante o de líder, ¿verdad? Bajo él estaba dirigiendo, estaba a cargo dirigir los coros y las alabanzas para el rey, ¿verdad? Él tenía ese poder, esa autoridad, pero la historia dice que él fue destituido de ese cargo por cuanto se envaneció su corazón. Dios lo destituyó de su presencia y lo mandó a las profundidades de los abismos, eso dice el texto. Entonces vemos que fue un gobernante destituido, ¿verdad? Y lanzado a las profundidades de los abismos. En el principio de los tiempos, eso fue en la eternidad, en el principio de los tiempos aparecen los dos primeros seres humanos sobre la tierra y aparecen en una condición de gobernantes, de reyes, ¿verdad? Sobre ella, pues Dios los puso para que se enseñorearan sobre toda criatura viviente, sobre la tierra, sobre la agua y sobre el cielo, ¿verdad? Entonces los puso como soberanos gobernantes sobre la tierra, ¿verdad? Entonces este gobernante caído, este líder caído, al ver a estos dos primeros reyes en el universo, en la tierra, se le ocurre la genial idea de venir a seducir a la reina y engendrar en ella una semilla, ¿verdad? Para reclamar a través de ese príncipe la tierra por heredad, ¿verdad? Pero como Dios es omnividente y lo ve todo, pues descubre también su artimaña y es entonces cuando los destituye el paraíso, pues no va a aceptar que un bastardo reclame la tierra por heredad, ¿verdad? Porque es un hijo concebido en concupiscencia, es ilegal, ¿verdad? Entonces, al igual que lo destituyó a él en la eternidad, también los destituyó a ellos, ¿verdad? Pero la historia nos muestra más adelante en su destitución a Adán y Eva, ellos volvieron a concebir un hijo legítimo al cual llamaron Abel, ¿verdad? Y ese dice la historia que Dios lo vio con agrado, Dios se complace y se agradó en Abel, ¿verdad? Pero la historia nos muestra que Caín mata a Abel, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la única semilla que queda para multiplicar y poblar la tierra es la de Caín, ¿verdad? Una semilla en concupiscencia. Él fue desterrado de la tierra prometida
y fue vagando y errando con sus hermanas y se asentaron en las tierras de Etiopía, lo que se conoce como Etiopía o Egipto. Egipto o los egipcios son los descendientes directos de Caín, pero más adelante la historia muestra que Egipto esclavizó por más de 400 años a Israel, entonces se imagina la mezcla que hubo ahí de la herencia de semilla que hubo en esa concupiscencia, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros heredamos esa semilla de concupiscencia. Si nosotros hubiéramos sido hijos legítimos, descendientes legítimos de ellos, de Adán y Eva, pues nuestra historia, nuestra condición sería diferente. Pero la historia nos muestra que fue Caín quien dejó la semilla en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso se nos acusa de esa concupiscencia o de ese pecado. Pero se nos mostró un camino, ¿verdad?, para salir de esa condición y volver al estado original que era cuando habitaba en la presencia de Dios, y eso ya queda al libre albedrío que se le dio a cada quien busca su camino, pero es importante tener claro nuestro comienzo, saber de dónde venimos, qué pasó en nuestro génesis para saber qué camino tomar o hacia dónde vamos ahí. Y eso de ahí para allá se desprende mucha enseñanza, además por ahora este es nuestro comienzo, ahí lo tiene para que lo disfruten.